Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Iniciamos nuestra clase número 30 de Ciencias, Tecnología y Física y vamos a trabajar un tema muy interesante. Espero que les guste. Se llama ¿en qué sentido se transfiere el calor? Si recuerdan la clase anterior, estuvimos hablando de energías. Y ahora vamos a hablar específicamente de una energía, que es el calor, o energía calorífica. Nuestro aprendizaje esperado es analizar el calor como energía. Y bueno, sabemos que tenemos contacto con el calor, ¿no? O la calor, a veces nos dicen, está muy buena la calor, o el calor. Bueno, primero que nada recuerden que la energía nos permite realizar un trabajo y hay muchísimos tipos de energía, pero vamos a hablar acerca de el calor. El calor es la energía que se transfiere desde los cuerpos calientes a los cuerpos fríos, o sea, energía calorífica o energía térmica. Para que un objeto de calor, o sea, la fuente de calor, debe estar más caliente que aquellos que lo reciben. Puede ser el sol, el fuego, las resistencias eléctricas, los objetos calientes, la sartén, nuestro propio celular. Cuando lo usamos mucho se calienta. Entonces ese cuerpo transfiere calor, o sea, energía calorífica. Bueno, cuando nosotros hablamos de calor, a veces tendemos a confundir los términos. No es lo mismo calor que temperatura. Recuerden, calor es energía. Temperatura indica la cantidad de calor de un cuerpo. Por ejemplo, yo me tocó la frente, tengo determinada temperatura. Toco la computadora, tiene determinada temperatura. No son iguales. Entonces estamos manifestando la cantidad de calor. Y bueno, también hablamos de equilibrio térmico. Se alcanza cuando un objeto caliente entra en contacto con uno frío, transmite el calor a un cuerpo frío y los dos llegan a tener la misma temperatura. Yo me estoy tomando mi agua caliente. Está caliente. ¿Qué hago? Le pongo hielos y entonces eso hace que baje la temperatura de mi agua, llega a un equilibrio térmico y tanto los hielos como el agua van a tener la misma temperatura. Espero que haya sido muy concreto. Bueno, también para que nosotros podamos medir la temperatura requerimos de un instrumento que es muy común, el termómetro. Es el aparato que se utiliza para medir la temperatura de los cuerpos y obviamente pues el que yo les estoy presentando aquí en medio pues es un termómetro común y corriente, pero ya tenemos termómetros electrónicos que nos permiten, o digitales, electrónicos o digitales, que nos permiten saber la temperatura. Para medir la temperatura, el termómetro se tiene que poner en contacto con el sólido, con el líquido, con el gas que vamos a medir su temperatura. Y utilizamos escalas. Entonces, por favor, acuérdense, existen tres tipos de escalas. Celsius, que es la que nosotros usamos, que va de 0 a 100 grados, ¿de acuerdo? Celsius. Luego sigue Fahrenheit. Fahrenheit mide 32 grados, lo mínimo, y 212 lo máximo, ¿sale? 32 grados lo mínimo, 212 lo máximo. Y por último, Kelvin. Kelvin mide 273 grados lo mínimo y 373 grados lo máximo. ¿Quedó claro? Entonces tenemos tres escalas para medir la temperatura: Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Acuérdense, Celsius es el que nosotros utilizamos de 0 a 100, Fahrenheit de 32 lo mínimo, máximo 212, y Kelvin 273 mínimo, máximo 373. Esas son las escalas, no se les vaya a olvidar, por favor, son tres. Bueno,
También, obviamente, cuando calentamos un cuerpo, aumenta la energía cinética o térmica de sus partículas. Pero no todos los cuerpos tienen la misma cantidad de partículas, ni están en el mismo tipo. Por lo tanto, hay factores que dependen para el aumento de la temperatura. ¿Cuáles son esos factores? La masa del cuerpo, la cantidad de masa. Acuérdense, masa es la cantidad de sustancia que tiene un cuerpo. El tiempo de duración que recibe el calor. Y por último, el tipo de sustancia de la que se trate. Hay algunas que reciben, que son, permiten conducir más rápido el calor o absorber más el calor, y otras les cuesta más trabajo. Hay algunos fenómenos que ocurren cuando un cuerpo recibe calor. Uno de estos es la dilatación. Es el fenómeno por el cual todas las sustancias aumentan su volumen al calentarse. Cuando aumentan su volumen se llama dilatación. Dicen, se infló. Ah, bueno, ¿por qué? Porque sufrió una dilatación, aumentó su volumen por el calor. Y la otra, ¿se han dejado ustedes una botella de agua dentro de un auto en el sol? Cuando llegan está así deformada y se estalló, ¿no? Porque aumentó el volumen de ese gas. En efecto, el efecto contrario se llama contracción, y es decir, cuando las sustancias se enfrían, su volumen se reduce. Entonces, acuérdense, dilatación, cuando el volumen del objeto aumenta, o del cuerpo de la materia, y cuando se contrae, cuando se reduce de volumen. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente, efectos del calor. El aumento de volumen de una sustancia es mayor cuando mayor sea la movilización de las partículas. Por eso, el mayor efecto de dilatación ocurre en los gases y en los líquidos. ¿Sale? ¿Quiénes son más fáciles que se dilaten? Los líquidos y los gases. También se dilatan los sólidos, pero les cuesta más trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y obviamente, la materia se puede presentar en tres estados: sólido, líquido y gas. ¿De acuerdo? Acuérdense, en la naturaleza nosotros podemos ver a la materia en sólido, en líquido y gas. ¿Por qué? Bueno, porque existen transformaciones o cambios de fase. ¿De acuerdo? Los estados de la materia dependen de si absorben o liberan energía. Miren, si tenemos un sólido y pasa a líquido, se llama fusión. Y es porque absorbió energía. Si un líquido pasa a gas, se llama evaporación o vaporización, como ustedes gusten. Le ponemos energía calorífica y pasa de líquido a gas. Ah, pero si tenemos un sólido que no pasa a líquido, sino pasa a gas, se llama sublimación progresiva, que va de sólido a gas sin pasar por líquido. Ahora, todos estos tres cambios que se dieron de la materia fue porque absorbieron energía, ¿sí? Porque se les aplicó energía calorífica y pasaron de sólido a líquido, o de líquido a gas, o de sólido a gas sin pasar por líquido. Ah, pero si se libera energía, si un gas se convierte en líquido, porque pierde energía calorífica, se llama condensación. Si un líquido pasa a sólido, porque pierde energía calorífica, se llama solidificación. Y si un gas pasa a sólido sin pasar por líquido, se llama sublimación regresiva. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuántos cambios puede tener la materia? Dependiendo de su estado, ya sea sólido, líquido o gas, son 6. ¿Cuáles son? Fusión, solidificación, vaporización o evaporación, condensación y sublimación progresiva y sublimación regresiva. ¿De acuerdo? Todo depende de qué, jóvenes, de que absorbe
o cede calor. Absorbe, cambian, libera o cede, se convierte. ¿Estamos de acuerdo? Son 6 cambios. Bueno, el estado en el que se igualan las temperaturas de dos cuerpos que inician tienen diferentes temperaturas. Al igualarse las temperaturas, se suspende el flujo de calor y el sistema formado por esto se llama equilibrio térmico. Por ejemplo, yo tengo mi taza de café caliente y le pongo leche fría, pues obviamente son dos cuerpos que tienen diferente temperatura, pero al mezclarse van a lograr un equilibrio térmico y las dos sustancias van a tener la misma temperatura. Por ejemplo, si tenemos agua caliente con agua fría, o si tenemos, no sé, una, un jugo de naranja con hielo. Son muchísimos los ejemplos que nosotros podemos ver. Se consideran que dos cuerpos en contacto térmico llegan a tener el mismo flujo de energía y por eso se logra un equilibrio térmico. Aquí les puse un ejemplo visual para que ustedes lo puedan ver. Bueno, el parámetro térmico que se caracteriza el equilibrio de las temperaturas tiene que ver con que los dos cuerpos tengan la misma temperatura y a eso le vamos a llamar equilibrio térmico. Espero que les haya gustado mucho la clase, una actividad muy sencilla. Les recuerdo nuevamente, no me están enviando sus actividades, necesito que me las envíen para que las pueda yo evaluar. Son preguntas con respecto al tema, están muy sencillas. Espero su trabajo. Muchísimas gracias, que pasen un excelente día.